Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Codeína. En este video te mostraré la importancia de utilizar tipo de datos explícitos en lugar del clásico tipo de dato any en Angular. Para ello haremos una aplicación que se conecta a una web API hecha en .NET Core, la cual nos retornará un objeto JSON con información de una tabla de una base de datos hecha en SQL Server y que mostraremos en pantalla dicha información. Antes que nada, pongámonos en contexto. Te muestro rápidamente el web API en el que tenemos el siguiente controller. Como podemos observar, tengo un controller llamado TNB medidas control. Este controller implementa los métodos clásicos de una operación CRUD. Tenemos el método get sin parámetros para que nos devuelva toda la lista de los elementos de la tabla. Tenemos el método get en el que le podemos mandar un código del objeto que queremos que nos devuelva. Tenemos otro método get en el que le enviamos, además de la clave, una posición si queremos ir al primero, siguiente, anterior, último registro. Tenemos el método post, que ya sabemos que nos sirve para insertar un objeto en la base de datos. El método put para actualizar un elemento de la tabla de la base de datos. Y por último el método delete, el cual nos permite eliminar un registro. Bien, lo que vamos a hacer es probar el método get sin parámetros desde Postman. Vamos a Postman. Algo que tenemos que notar antes que nada es que nuestra web API se esté ejecutando en esta URL. La vamos a copiar y la vamos a pegar en este bloque de notas. Esto es para ir formando la URL hacia el controller que nos queremos conectar. Y como vemos, en nuestro controller se ejecuta en la ruta API INB. Esto es, concatenamos nuestra URL base con API diagonal INB diagonal nombre controller, que en este caso es PINB-medidas. Listo. Bueno, copiamos toda esta URL, nos vamos hacia Postman, la pegamos en este punto y vamos a indicar que queremos utilizar el método get. Ejecutamos y como observamos, nuestro controller nos está devolviendo tres elementos. Por una parte tenemos el campo status, un valor true nos indica que la consulta se ejecutó de forma correcta. El mensaje devuelto por el web API, en este caso dice la lista de medidas fue obtenida con éxito. Y tenemos el campo data, que es un arreglo en el que vienen todos los registros de la tabla que estamos consultando. En este caso es la tabla de medidas. Y esta tabla de medidas, como se observa, tenemos cuatro campos: clave, clave de medidas SAT, nombre y acepta decimales. Esto se corresponde con la base de datos y la tabla llamada TNB medidas, como vemos aquí. Tenemos nuestros campos: clave, clave de medidas SAT, nombre, acepta decimales y listo. A continuación lo que haremos, abriremos una aplicación que tenemos en Angular, es una aplicación totalmente en blanco, y a través de esta aplicación nos conectaremos a esa web API y vamos a ver qué diferencia tenemos al utilizar un tipo de dato any a utilizar un tipo de dato con un tipo de dato definido por el usuario, es decir, una variable tipada. Vamos a ver primero el tema de el tipo de dato any. Bien, pues procedemos rápidamente a crear una carpeta, la cual le llamaremos servicios. Dentro de esta carpeta nos vamos a crear un servicio, pero por lo pronto vamos a crearnos otra carpeta llamada component, en el cual vamos a crear un componente que va a llamar a nuestro servicio. Vamos por partes. Empezamos primero por el servicio. Clic derecho sobre la carpeta, abrimos la terminal integrada, hacemos un poco de espacio, limpiamos la terminal y procedemos a crear nuestro servicio con el comando ng generate service. Le vamos a llamar srv web API. Activamos la bandera skip test para evitar que nos genere el archivo de pruebas para nuestro servicio. Esperamos un momento y listo. Cerramos la terminal, regresamos, vemos que ya está creado nuestro servicio. De una vez creamos nuestro componente. En nuestro caso le damos clic derecho a la carpeta componente, abrimos la terminal, limpiamos y creamos un
componente con el siguiente comando ng generate component. Le vamos a llamar cmp consulta. De nueva cuenta activamos la bandera skip test para indicar que no queremos el archivo de pruebas. Esperamos un momento y listo. Cerramos la terminal y vamos a nuestro componente y observamos que ya tenemos el componente que queremos. De momento nos vamos a concentrar en nuestro servicio y procedemos a conectarnos a nuestro web API. Antes que nada, comentar que vamos a ocupar HTTP client, pero para ello vamos a ir primero, vamos al app module para importar el módulo del HTTP client. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer un import, ya conocemos, vamos a colocar el nombre de la librería que nos interesa, en este caso es HTTP client module, y le vamos a indicar que lo queremos importar desde Angular common http. A continuación copiamos esto y lo agregamos en nuestros imports. Listo, grabamos cambios y regresamos a nuestro servicio. Bien, una vez en el servicio vamos a utilizar el constructor para inyectar las dependencias. Esto lo hacemos a través de los parámetros que recibe el constructor. Lo vamos a declarar en esta ocasión de tipo private, debido a que no lo vamos a usar en el HTML. Le vamos a llamar HTTP de tipo HTTP client. Listo. A continuación vamos a crearnos la función que nos va a permitir conectarnos a nuestro web API, pero antes es una buena práctica declarar una variable llamada URL base que va a contener, en este caso vamos a declarar el tipo string y va a contener la URL base de nuestra web API. Como ya vimos hace un momento, la URL base es esta de aquí. Y listo. Hecho esto, procedemos a implementar la función, la cual le vamos a llamar consulta web API. Va a recibir un parámetro, la URL de tipo string. Esta función nos va a devolver un objeto de tipo observable, que nos va a devolver en este caso un tipo n. Y aquí hago un paréntesis. El objetivo es primeramente conectarnos y que nos devuelva un objeto n, y posteriormente vamos a modificar esto para que nos devuelva un objeto tipado. Ya veremos cuál es la ventaja de hacer esto. Bien, vamos a implementar el cuerpo de la función y vamos a indicar que retorna this.http.get. Llamamos al método get y le vamos a indicar que nos va a retornar un tipo de objeto any y le vamos a pasar la URL. Recordemos que la URL a la que nos vamos a conectar es todo esto, por lo tanto vamos a indicar que es this.url base más lo que va a llegar como parámetro en nuestra variable URL. Y listo. Importamos el observable de la biblioteca RxJS. Listo, hemos terminado con nuestro servicio. A continuación vamos a abrir nuestro componente para hacer la consulta y vamos a desplegar los resultados en el HTML. Primeramente nos concentramos en el TS. Vamos a proceder a inyectar nuestro servicio a través del constructor del componente. Voy a poner un comentario aquí, me gusta ponerle inyección de dependencias. Y esto lo hacemos a través de los parámetros. De momento lo declaro de tipo privado. Y le voy a llamar srv web API. De tipo srv web API service. ¿Okay? Simplemente estoy organizando un poco el código y a continuación voy a crear una función. Pero antes voy a declarar una variable a la cual le voy a llamar, por ejemplo, medidas, y le voy a indicar que esta medida es tipo n.
Procedemos a implementar la función, la cual le vamos a llamar consulta web API. Vamos a proceder a llamar a nuestra función que se encuentra en el servicio. Entonces esto lo hacemos a través del servicio que hemos inyectado, srv-webapi.consulta-web-api, y le vamos a enviar la URL. Recordemos que en el servicio solamente tenemos parte de la URL, que en este caso es la URL base, y debemos completarla con lo que le llega de parámetros. Para ello copiamos esta parte de acá y se lo enviamos a través del componente. Nos suscribimos y vamos a indicar que los datos que obtengamos, vamos a hacer una función flecha. Aunque es una sola línea de código, me gusta ponerla entre llaves. Lo que vamos a hacer es que con los datos que recibimos vamos a actualizar a nuestro objeto medidas. Listo. Recordemos que lo que nos va a devolver este objeto data desde nuestro servicio es un n, el cual se corresponde con la variable que hemos declarado acá. Por lo tanto, podemos hacer la asignación directa y listo. Bueno, de momento lo que vamos a hacer, voy a imprimir por consola el valor que nos llegó. El punto log y vamos a indicar aquí el resultado y vamos a imprimir 10.medidas y listo. A continuación abrimos el HTML, vamos a confeccionar un poco esto, vamos a comentar con un H1 que estamos en el componente consulta web aquí. Vamos a poner dos break y a continuación agregamos un botón que va a ejecutar la función que acabamos de declarar. Botón, agregamos un evento click, el cual al ser presionado va a llamar a dispunto y lanzamos la consulta web API. Copiamos todo esto, consultar web API. Lo que nos resta es desplegar nuestro componente en el app component de la aplicación. Para ello, recordemos que vamos a copiar el selector de nuestro componente y lo vamos a colocar en el app component. Recordemos que Angular nos genera toda esta página de prueba. De momento no lo ocupamos y vamos a borrar todo esto. De igual manera nos vamos a quedar con el router AOLED, aunque no lo ocupamos de momento, pero tampoco nos estorba. Por lo tanto vamos a desplegar nuestro componente de consulta en esta posición y listo. Vamos a ver el resultado. Control Ñ para abrir la terminal y vamos a usar el comando. Primero limpiamos pantalla en ser sobre el puerto 1010 y esperamos a que termine. Listo, ha finalizado. Vamos a abrir la página para ver el resultado. Abrimos localhost, el puerto 1010 y listo. Como observamos, tenemos en este punto nuestro web API. Listo, procedemos a abrir la consola con F12. Nos muestra aquí la consola. De momento limpiamos todo y presionamos el botón y listo. Obtenemos el resultado. Dice: el objeto que obtuvimos, como podemos observar, tiene el status, tiene el mensaje y tiene los datos que nos llegó del servicio. Muy bien, con esto confirmamos que nuestro servicio se está ejecutando correctamente y nos hemos conectado a dicho servicio de manera correcta. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando nosotros utilizamos un tipo de dato any como en este caso? Vamos a cerrar todo esto de momento. Nos vamos a quedar solamente con nuestro componente, que es el componente de consulta, y nos vamos a concentrar en esta variable que se llama medida. ¿Qué sucede si nosotros queremos visualizar al usuario el resultado final? Por ejemplo, queremos mostrar el estatus de la consulta, el mensaje y obviamente los datos obtenidos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, nos regresamos al HTML, vamos a poner aquí un break. Vamos a incluir aquí, por ejemplo, con un H3, vamos a indicar
status y vamos a colocar usando Binding el status que no llega. Vamos a repetir esto para el mensaje y en este punto queremos visualizar el mensaje. Bien, esto obviamente lo tenemos que hacer a través de nuestra variable medida, que es donde se carga la información, pero un problema de hacerlo con el tipo de dato any es el siguiente. Yo pongo this punto, mi objeto o mi variable, que es la que contiene la información, pero al yo como programador no saber exactamente la estructura de datos que me va a llegar en este punto, es obvio que nosotros tenemos que primeramente hacer algo como esto. Tenemos que imprimir el resultado para ver qué información nos llega y de esta manera saber que el objeto va a tener un campo llamado status para yo poder colocarlo en este punto. Y luego analizar de nuevo la consola para ver que tiene otro campo llamado mensaje. Y copiamos y pegamos acá this.medida.mensaje. De momento vamos a probar esto y vamos a ver qué tal luce. Regresamos a la aplicación, presionamos el botón y vemos aquí el resultado status es true y el mensaje, la lista de medidas fue obtenida con éxito. Ya nos resta solamente desplegar la lista de las medidas obtenidas, que esto viene en el campo data y que tiene todos estos valores.